Buenos días chicos, vamos a continuar con la segunda clase de lo que es el Ciudadanía y Trabajo. En la unidad 5, estamos en la unidad 5, donde vamos a trabajar lo que son los partidos políticos, sus conceptos, sus definiciones, su historia. Bueno, en la primera clase estuvimos trabajando en lo principal, que es el concepto de lo que es el partido político y sus principales características. Bueno, para refrescar un poco la mente, estuvimos hablando que los partidos políticos son un grupo social determinado con una ideología determinada y que trabajan que tienen una cierta organización, pero no gubernamental, pero sí legal, donde van a trabajar por la demanda, a trabajar para que esa ideología llegue al gobierno donde se encuentra, o sea, en el país donde se encuentre. También los partidos políticos para trabajar para hacer llegar las demandas de su población al gobierno. Y el gobierno se va a servir de esos partidos políticos para trabajar de forma más eficiente a la hora de responder todas las necesidades que tenga la población. Bueno, las diferentes características: tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio. Bueno, esa es una de las características que estuvimos dando en la clase pasada y que conforman un partido político. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar trabajando lo que es la historia moderna de los partidos políticos. Si es para eso, tenemos que situarnos en el siglo XVII y XVIII, lo que es la Ilustración, la vamos a encontrar como es la Ilustración, la Iluminación, donde se empieza a despertar la gente, principalmente en Inglaterra, en Francia, después más tarde en Estados Unidos, donde se empiezan a despertar y darse cuenta que en el sistema político donde se encontraban no les era favorable a la clase baja. Bueno, como estamos sabiendo, en esa época existía la monarquía, casi gobernaba el mundo la monarquía, digamos. ¿Qué es la monarquía? Donde una sola persona recaía todo el poder del Estado en una sola persona. Y esa persona tenía legitimidad, estaba justificado porque supuestamente estaba elegido por Dios. Y entonces, al ser ya un sistema político muy establecido durante muchos años, la gente creía en eso, creían en que estaban ahí por disposición divina. Bueno, en esa época empiezan a surgir varios intelectuales, Tocqueville, por ejemplo, Montesquieu, y estas personas, estos ilustres, lo que van a hacer es empezar a cuestionar su poderío a la monarquía, ya que el Estado, digamos, en esa época se conformaba por estamentos. Entonces se encontraba la monarquía a lo más alto, el clero y la nobleza a la mitad, segundo, y por más abajo los demás. Entonces no tenían, y la participación política se basaba en una votación por estamentos. O sea, siempre la nobleza y la nobleza y el clero estaban siempre de la mano. Entonces, por cualquier elección sobre algún tema político en particular o un conflicto dentro del país, tenían mayoría de votos siempre con los demás. Los demás eran la burguesía, que era la clase trabajadora, era la clase que mantenía la economía en estos países en esa época. Y bueno, sin más preámbulo, empiezan estas personas empiezan a, ¿cómo le puedo decir?, a profundizar sus ideas y a difundir sus ideas. Y entonces las personas del tercer estamento, de la tercera parte, que era la burguesía, de personas muy poderosas, con mucha plata, con mucho dinero,
Entonces esas personas le llegaron, esas ideas, esas grandes ideas le llegaron a, a estas personas, y con su poderío económico también pudieron, y su poder dentro de la sociedad, pudieron también mover lo que fueron las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, o sea, la estadounidense.